Sí. Caliente. Yeah? It's so caliente. After last night, you are on the top. One of the favorites. ¿Quién? Que dice que eres uno de sus favoritos. Oh, muchas gracias. Qué bien queda. Oh my gosh, this is so hot. Like, we are in Don Pancho and I am feeling the heat. Jorge González. How are you feeling? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues estoy un poco intentando procesar todo lo que ha sucedido. No me esperaba para nada, un poco viendo cómo había ido todos estos meses, la reacción del público hacia mí, que de repente se volcase todo y de repente yo tuviese todo el apoyo del público. O sea, estoy encantado, no sé, estoy como súper feliz. So he's saying that he wasn't expecting this, that he's still processing what happened, because after the process during these 2 months, he didn't expect the public to be so behind him, and so he's still processing how the public really got behind him yesterday. Wow. Well, you slayed the stage. I mean, come on. Are you happy with the whole results and the jury votes? And what do you want to say to the jury who ranked you pretty low actually? Because all of the fans were like, "What?" Sí, te comenta eso, que dice que estuviste muy bien en el escenario y también quiere saber un poco qué es lo que le dirías al jurado, ¿no? Es un poco la pregunta del día. Bueno, pues que me gustaría intentar volver a hacerles ver que yo tengo que ir a Eurovisión, que bueno, que rectificar es de sabios y que me gustaría que me dieran la oportunidad de que cambien de opinión, ojalá. So he says that he'd like to, on Saturday, to try to tell them to reconsider their to demonstrate how they should reconsider their opinions, and to tell them that he has to go to Eurovision, and he says that reconsidering something that was maybe not adequate is something that wise people do. And let's talk about the staging. What's the idea behind? Because it's so caliente, as you sing, and I wanna ask you about the leaves. The body, the black leaves. Sí, es un poco la idea sobre el escenario, ¿no? Y luego también sobre el vestuario, ¿no? Las pinturas y todo esto, un poco cómo te vino la idea de salir así tan, pues lo comentabas anoche de justo de salir así pecho descubierto. Sí, básicamente. Obviamente queríamos representar el calor. Teníamos muy claro que había que introducirnos en un habitáculo, en alguna urna. Bueno, la gente lo llama la ducha, otra gente lo llama la sauna, Ducarame sauna. Creemos que a Inés le gustó bastante la actuación porque ahí dejó la puntillita y nos encantó a todos. Queríamos representar eso, pero queríamos hacer también algo muy elegante. Obviamente lo húmedo, el pelo mojado, agua, sudor, eso queríamos que estuviese. Entonces decíamos, pero ¿cómo se va a ver eso en la piel? No hay que llevar nada, pero tampoco queríamos que fuese elegante. Entonces, queremos representar algo de España y es esa mantilla, esa cosa, como si saliese de mi propia piel y me envolviese como un abrazo y como una armadura también, ¿no? O sea, era una fusión que a nosotros nos parecía muy explosiva. A ver cómo traduzco yo la mantilla. Bueno, como un típico de tejido español, ¿no? Sí, básicamente va a ser así. So, Jorge was explaining that the whole idea, of course, is related to the heat of the song. I know it's called Caliente for a reason. So what he was saying is that they had to like immerse themselves in a space that represented that, and that's what they thought of something wet and steamy, like the kind of sauna or showers that they have on stage at the beginning. And then regarding the costume, the black leaves, yeah, he was explaining that they wanted to show also on themselves that heat, the sweating, the fact of being wet, and they also wanted to do something very Spanish. That's why they thought going with his bare chest and just paint it with this kind of motif that represents typical Spanish fabric that's called mantilla, which is like an embroidery thing, and he wanted it to be like involving him, creating a bit of kind of an armor. And oh my gosh, that choreography! How long did it take you to make it that good? La coreografía, ¿cuánto tiempo has estado ensayando para ella?
Hemos ensayado todo lo que hemos podido porque los bailarines son gente muy, bueno, que están en primer nivel ahora mismo. Son bailarines de Aitana. De hecho, uno de ellos es el que está abajo haciendo el movimiento tal, que se hizo tan viral. Entonces, teníamos como que organizarnos, pero sí que se ha ensayado muchísimo. Buscábamos los sitios donde se pueda respirar, donde yo me pueda lucir. Y si ganamos, queremos subir el nivel y ampliar un poquito más de coreografía y sorprender aún más. So he was basically explaining that they took a lot of time to rehearse the performance, because also the dancers that he's performing with are people who are right now touring with very important artists in Spain. Like he was explaining that one of his dancers dances with Aitana, who is you'll know her. Yeah. Queen, Reina. Yeah. And he's actually, there was a viral moment with her some months ago on social media where she was dancing over a dancer, and he is one of his dancers. That same person is, I meant. So, yep. And so, sí, básicamente creo que sí. So, you have only male dancers. Was that your decision? Why don't you have like female dancers, for an example? Porque han sido todos chicos y no hay chicas también. Porque queríamos romper con lo que la gente esperaba. Caliente, Jorge González es chico, ahora chicas, pelo, guau. No, queríamos buscar el contraste, contraste de lo que la gente no esperaba. Hemos querido romper, la gente se esperaba fuego todo el tiempo, tal, y creo que parte de la sorpresa en nuestra puesta en escena es que no se lo esperaban. Entonces, creo que la representación de ese fuego, para mí a mí ellos me lo vendían como si yo fuese el dios del fuego y ellos fuesen como mis llamas, ¿no? Entonces, tenían que ser representadas por hombres. So, what he was explaining is that they had to they wanted to break with the preconceived ideas of this kind of performances where it was going to be him dancing along female dancers. So, yeah, exactly. So that's why they brought the whole male team, and also because they wanted to create that surprise, that element of surprise with it. And he also was saying that the conception of the idea is kind of like he's a kind of god of the fire somehow, and then the dancers are like the little flames around him. We agree on that. We definitely agree on that. Yeah. You- Okay. De hecho, tengo fotos de que me representan como, a ver si encuentro alguna, que me So representaban como he has photos where they represent him like the god of the fire. que han hecho como, The God of Fire. Oh wow. Yeah. Oh my gosh. Let's como si yo see. fuese, a ver si lo encuentro, y así que me haga la pregunta siguiente y se la enseño yo. Caliente. Caliente. Me veían como un dios del Oh fuego. my gosh. Todo lo que Show me it to the camera, please. Oh my gosh. Están empezando a hacer cosas como que me ven el dios del fuego y eso es genial. Love it. Yeah. This is like artificial intelligence or somebody like draw it? Hace una IA, ¿no? Sí, Me dicen que soy yo. Y bueno, yo no tengo tanto cuerpo, pero bueno. que justo he visto de reojo ahora, así que realmente con la portada del single lo estabas diciendo ya todo, ¿no? Sí, O sea, pues hemos es que- lanzado muchos mensajes. De hecho, mi alfombra naranja estaba lleno de mantilla. O sea, hemos estado mandando muchos mensajes de lo que yo iba a hacer. So I asked him that already his cover single, which if you see it, it's like all orange and he's just without his shirt. It was already a message, and he was telling me that yes, and also on that was the idea, and also the orange carpet. He was already wearing this kind of fabric that he tries to represent with the paintings. Yeah, the cloud. Yeah, So much. exactly. Now, Eurovision. Let's see what happens on Saturday. But if you go to Eurovision, would you like to change something or make it like even bigger? Like, for example, the dance break? Or do you want to add more fire or pyro? Like the whole staging, would you like to change it or make it just bigger? A la hora de Eurovisión, si al final acabas representando a España, ¿cómo planteas la puesta en escena? Si te apetece ir a un poquito lo que comentabas, un poquito algo más grande, algo más, a darle un poquito más de extra a la actuación. A ver, yo si digo esto, mi equipo me va a matar porque no debería decir esto, pero yo lo veo imposible ganar. Eso no implica que yo
no vaya a salir a servir, como me están diciendo, y llegó el papi. O sea, va a ser llegó el papi, seguro. Lo veo difícil, papi chulo, papi, ven a mí. I love that song. Vamos a servir otra vez y si puede ser mejor, mejor. Que cae la flauta y he ganado. Vamos a elevar esto a un nivel mucho más... O sea, va a hervir el escenario o sea, vamos a intentar que toda Europa se queme con mi actuación, con una nueva versión de canción que hemos trabajado también, con un dance break más largo y con una sonoridad en la canción que ha ganado muchísimo. Pensad que la canción que ha salido es el tiempo que nos dieron, entonces no ha habido tiempo de mucho, pero ahora hemos trabajado en la canción por si suena la flauta. Todavía no ha pasado, no se sabe. Vamos a ver. So he was actually saying something surprising, and he was like, "My team is going to kill me," because he said that he doesn't think he'll be able to win at the end, but he's going to give his best, and he's going to basically try to surf as much as on Thursday on the stage tomorrow, Saturday, and basically he's just saying that in the case that he wins, it's going to be a bigger stage show. They're going to make a new version of the song, and yeah, basically what he wants is to the whole of Europe to burn. Wow. Now, I want to ask, do you have like any like ritual before going to the stage? Do you like say something with your team, or do you like meditate, or what do you do before going to the stage? Te preguntas si tienes algún ritual, algo antes de salir a escena. Wow, es que como lo diga, voy a quedar fatal. ¿Por qué? Porque me pongo los mismos calzoncillos, o sea... sí. Me pongo los mismos calzoncillos siempre. Pero los tienes solo para actuar. Solo para actuar. Me los pongo y me los quito para volvérmelos a poner. Wow. Sí. Okay, get ready. So his ritual is that he wears the same underwear on. He has like a special pair of underwear only for performing, and he wears it every time. What color is it? ¿Ah? ¿De qué color es? ¿De qué colores son? Como blanco, como con rayitas así, como subiendo. Son muy horteras, pero es que son los que me dan suerte. Son tus calzoncillos de la suerte. Son los calzoncillos de la suerte. So they're like white and with stripes. And wow. Yes, he's lucky. It's his underwear of luck. Son muy feos, pero es que con esos gané Tu cara me suena, con esos quedé tercero en el New Wave, o sea, me dan muy buena suerte. So he's saying that he's wearing the same pair of underwear that he wore when he won Your Face Sounds Familiar, when he took part at New Wave Festival. So yeah, he feels like it gives him luck. I hope you wash it though. Mi tesoro. El que ha dicho. Dice, los lavas, ¿no? Hombre, yes. Or you have like 100 of the same, design. No, dice que he says that it's the same. Decía que si tienes como varios del mismo No, solo tengo uno, así solo que uno. Cuando se vaya a romper, bendeciremos otro. O sea, que está la lavadora ahora mismo, ¿no? Sí, se está lavando. It's washing right now, just in case. Oh my gosh, you are such a fun to talk to. And finally, you have a lot of Spanish fans, but international as well. Do you have a message for your new fans? Un mensaje para tus fans internacionales que te siguen. Bueno, que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo, por todos los vídeos reacción que estoy viendo de toda la gente fuera de España. Para mí el mayor premio que puedo llegar a tener es el haber convencido y el haber hecho disfrutar durante 3 minutos de mi actuación. Que ojalá nos veamos en Malmö, y si no nos vemos en Malmö, pues ya viajo yo a donde estéis y la gozamos con Caliente. So he was saying thank you to everyone who's supporting him, and thank you to everyone who has been making reaction videos to his performance. Yeah. He would like to see you all in Malmö, but in case he doesn't get to go there, he'll just go around Europe and just meet everywhere, just spread Caliente everywhere. Yeah. Thank you so much. Muchísimas gracias. Mi alma dorada. And wish you so much luck on Saturday. ¿El qué? Que te deseo mucha suerte. Muchas gracias.